Kate, ¿cuánto heredaste? La voz de Mark rompió el pesado silencio de la noche. Tu papá estaba forrado. Necesito saber qué recibiste. Las palabras se sintieron como bofetadas en la cara. Miré a mi esposo, buscando alguna señal de que esto era un intento equivocado de consolarme, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Esta noche, de todas las noches, el funeral de mi padre, ¿y esto es en lo que estaba pensando? Nada, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No quedaba nada después de pagar las facturas médicas. El labio de Mark se torció en una mueca de desdén. ¿De verdad? ¿Es esa la historia con la que te vas a quedar? Me mantuve firme. Sí, lo es. Él resopló y se dio la vuelta, murmurando algo sobre lo incompetente que debía haber sido mi hermano Mac al manejar todo. Sentí la inquietud asentarse profundamente en mi estómago. Las verdaderas intenciones de Mark estaban volviéndose claras, y no eran bonitas. Me dirigí a la cocina, necesitando un momento lejos de sus ojos inquisitivos. Puse la tetera, esperando que una taza de té calmara mis nervios, pero el suave tintineo de la cuchara en mi taza no hizo nada para ahogar los pensamientos alarmantes que corrían por mi cabeza. La voz de Mark me alcanzó incluso desde la otra habitación. Necesito un trago, gruñó, el sonido de él hurgando en el gabinete de licores fuerte e irritante. ¿Cómo no había visto estas señales? ¿O simplemente las había ignorado, esperando que las cosas mágicamente mejoraran? Entró en la cocina, vaso de whisky en mano. Sabes, pensé que casarme contigo significaba un ascenso en el mundo, dijo sin rodeos. Pero al parecer, me equivoqué. No respondí, las palabras se sentían inútiles contra su evidente avaricia. Solo miré mi té, sintiéndome más sola que nunca. Después de un tenso silencio, finalmente salió de la habitación. Escuché la televisión encenderse, emitiendo algún programa sin sentido. Apreté mis puños alrededor de la taza. Este era el momento, ahora mismo, donde todo se rompía. No podía ignorar quién era el más, y ciertamente no podía dejar que tuviera poder sobre mi futuro. Decidí vigilarlo más de cerca. Estaba claro ahora que no podía confiar en él, que cualquier afecto que alguna vez compartimos se había marchitado, reemplazado por su hambre de riqueza y estatus. Unos días después, recibí una llamada de mi madre, Paula. No ofreció condolencias ni preguntó cómo estaba, solo se lanzó a quejarse de arreglar los asuntos de papá. Típico. Siempre favoreció a Mike, y yo estaba acostumbrada a ser él. Pensamiento secundario. Kate, necesito que ayudes con la casa, dijo con monotonía. Claro, mamá, respondí mecánicamente. Iré mañana. Trae a Mark, añadió. Necesitamos la ayuda de un hombre. Sentí que mi frustración aumentaba, pero mantuve mi voz firme. Mark está ocupado. Solo iré yo. La llamada terminó abruptamente, y me quedé allí, con el teléfono aún pegado a mi oído mucho después de que ella colgara. Justo entonces, Mark entró en la habitación, bebiendo otro whisky. Prepara tus cosas, dije de repente. Me miró, desconcertado. ¿Para qué? Vamos a casa de mamá mañana. Necesita ayuda con las cosas de papá. Frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Tengo mejores cosas que hacer. Vas a venir, respondí firmemente, nuestros ojos se enfrentaron en una batalla silenciosa. Eventualmente, se encogió de hombros y se fue. Esa noche, mientras estaba en la cama, escuché sus suaves ronquidos y sentí un pozo de miedo y determinación crecer dentro de mí. Esta fachada se estaba desmoronando, y pronto todo saldría a la luz. Era momento de prepararme para la tormenta. Llegué a la antigua casa familiar,
una sensación de pavor asentándose sobre mí. Mark se sentó en el asiento del pasajero, golpeando impacientemente sus dedos en el tablero. «Vamos a terminar con esto», murmuró mientras salía del coche. Mientras caminábamos por el sendero, los recuerdos volvieron. La casa se veía igual, pero todo se sentía diferente. La puerta se abrió, y allí estaba Paula, su rostro una mezcla de molestia e impaciencia. «Ya era hora», espetó. «He estado manejando todo sola». Entré, pasando junto a su frialdad. «Mamá, él es Mark», presenté. Aunque lo había conocido brevemente en el funeral. Paula lo miró y asintió secamente antes de darnos la espalda. «Mac está en el estudio, revisando papeles. Ustedes dos pueden empezar allí». Seguí su voz hasta el estudio, la habitación un desorden organizado de papeles, archivadores y viejos recuerdos. Mac apenas levantó la vista cuando entramos. Verlo de nuevo fue como chocar contra una pared de ladrillos, su sonrisa era tan arrogante como siempre. «Hola, hermanita», se burló. «¿Finalmente viniste a ayudar?» «Podrías decir eso», respondí. Con brusquedad. «Vamos a pasar por esto, ¿de acuerdo?» Mark rondaba por la estantería, cambiando de peso y luciendo incómodo. La voz de Paula resonaba desde el pasillo, dando órdenes. Como un sargento de instrucción. Me arremangué y me sumergí en la monotonía de revisar años de recuerdos y documentos. Pasaron las horas, el aire espeso con tensión no hablada y una charla trivial forzada. Mark se fue, dejándome a merced de Paula y Mac. «Esto es inútil», gruñó Mac, tirando a un lado otra pila de papeles. «Papá debería haber cuidado mejor de estas cosas. Tal vez si lo hubieras ayudado de vez en cuando». Dejé que las palabras se desvanecieran, conteniendo más de lo que quería decir, pero Mac simplemente me ignoró. Sacando otro cajón, buscando algo de valor. Justo entonces, Paula irrumpió. «Oh, por el amor de Dios», dijo, su tono goteando irritación. «¿Por qué siguen aquí? Hay más que hacer en el garaje». Nos movimos al garaje, y me golpeó otra ola de nostalgia mezclada con frustración, viejas cajas de decoraciones navideñas, herramientas que mi papá apenas usaba, y una bicicleta descuidada que Mac montó una vez antes de exigir una nueva. Mark había reaparecido, apoyándose en el coche y mirando su teléfono. Podía sentir su creciente irritación. No. Estaba aquí para ayudar, estaba aquí para ganar. Mientras revolvía, Paula me lanzó una mirada dura. «Sabes», empezó, «tu hermano siempre fue el responsable. Tu padre y yo podíamos depender de él». Mi agarre se apretó en un viejo álbum de fotos. «¿De verdad?» «Sí», espetó, claramente disfrutando la crítica. «A diferencia de ti, que te escapaste cuando las cosas se pusieron difíciles». Sentí que mi pulso se aceleraba, pero me obligué a respirar profundamente. No tenía sentido discutir ahora. Miré a Mark, quien parecía estar apenas enmascarando su impaciencia. Por primera vez, sentí un destello de enojo hacia él, no solo por su avaricia, sino por lo que ahora veía como una ceguera voluntaria a la persona en la que me había convertido. Finalmente, exhaustos y enojados, decidimos dar por terminado el día. Mac y Paula se quedaron atrás, y Mark y yo conducimos a casa en silencio. Cuando llegamos, Mark finalmente habló. «Tu familia es algo más, ¿sabes?», dijo, casi como si los admirara. «Dímelo a mí», murmuré, sintiéndome agotada mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. Ya sabía que esto no era el final. Las cosas apenas comenzaban a desmoronarse, y tenía que estar lista para lo que viniera después. La tormenta estaba llegando, y esta vez no me tomaría desprevenida. Conocí a Mark cuando apenas me mantenía con un trabajo de oficina aburrido.
No era mucho, pero era constante, a diferencia de mi vida familiar inestable. Mark entró en la oficina un día, elegante y confiado. Me hacía reír durante nuestras pausas para el café y pronto estábamos saliendo. Pensé que él era mi escape. Una noche, decidí llevarlo a conocer a mi familia, esperando por alguna extraña razón que ellos lo aprobaran. Condujimos hasta mi antiguo vecindario, mi ansiedad creciendo con cada milla. Cuando llegamos, la puerta se abrió, y allí estaba mi madre. ¿Quién es este entonces?, Paula preguntó, mirando a Mark de arriba a abajo como si fuera otro proyecto a criticar. Es Mark, dije, reprimiendo mis nervios. Mi esposo. La ceja de Paula se arqueó. Oh, finalmente atrapaste a alguien, ¿no? Mark puso su brazo alrededor de mí, tratando de aligerar el ambiente. Encantado de conocerte, Paula. Kate me ha hablado mucho de ti. Ella ignoró su mano extendida, enfocándose en quien realmente le importaba. Pasen, dijo secamente, volviendo hacia la sala. Max se recostaba en el sofá, cambiando de canal, sin molestarse en mirar. Murmuró, finalmente mirando en nuestra dirección. Tomé una respiración profunda. Mark, este es Mac, mi hermano. Hola, ofreció Mark, pero Max solo asintió, volviendo a la pantalla. Dolía ver lo poco que habían cambiado, Paula y Mac, centrados en su propio pequeño mundo. En la cena, la tensión se espesaba con cada minuto que pasaba. Paula se deshacía en elogios sobre la reciente promoción de Mac, nunca preguntando sobre mi vida o mi trabajo. Podía ver a Mark tratando de mantenerse, luciendo incómodo. Entonces, ¿qué haces, Mark?, preguntó Mac de repente, no por interés sino como un desafío. Soy consultor de inversiones, respondió. Mike sonrió con desdén. Supongo que eso paga las cuentas, ¿no? Lo hace, dijo Mark con franqueza, su paciencia agotándose. El verdadero golpe vino más tarde, cuando encontré a mi padre sentado solo en su estudio. Se veía tan diferente, frágil y cansado, con su respiración dificultosa. Me rompió el corazón. Había sido una presencia distante pero amable en mi caótica infancia, trabajando incansablemente para mantenernos. Hola, papá, dije suavemente, sus ojos iluminándose ligeramente al oír mi voz. Kate, estás aquí, susurró, esbozando una débil sonrisa. Hablamos en voz baja, poniéndonos al día. Me confió, diciéndome lo difícil que había sido manejar las cosas. Últimamente, lo decepcionado que estaba en cómo Paula y Mac estaban manejando todo. Parecía dolido, no solo físicamente sino emocionalmente. Lo siento, Kate, susurró. Ojalá hubiera hecho más por ti. Apreté su mano. Está bien, papá. Hiciste lo que pudiste. Al salir de la habitación, mi pecho se apretó. Mark estaba en la cocina, observando la interacción entre Paula y Mac, su rostro indescifrable. Es un desastre, susurró mientras salíamos. Tu familia, quiero decir. Lo sé, susurré de vuelta, mi voz apenas manteniéndose. Esta visita me había recordado por qué me fui, la dinámica tóxica entre mi madre y mi hermano, su constante necesidad de menospreciarme, de tratarme como un pensamiento secundario. Más tarde esa noche, mientras conducíamos a casa en silencio, hice una promesa para mí misma. Estaría allí para mi papá, pero no me dejaría usar por nadie más, ni por Paula, ni por Mac, y ciertamente no por Mark. Una semana después de esa visita inquietante, recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba tensa. Tu padre está empeorando, Kate, dijo. Necesitamos ayuda. Sabía que este día llegaría. Iré hoy, respondí, ya temiendo la interacción que me esperaba.
Conduje hasta la casa, mi mente pesaba con una mezcla de obligación y resentimiento. Mark no vino esta vez, alegando que tenía una reunión. Podría haber sido cierto, pero lo dudaba. Paula me recibió en la puerta, su rostro severo. Está en su habitación, dijo sin un atisbo de gratitud. Y no toques las cosas en la sala de estar. Mike está ordenando algunas cosas importantes. Asentí y caminé hacia la habitación de mi padre. Papá estaba apoyado en la cama, viéndose más frágil que nunca. Sus ojos encontraron los míos, una sonrisa cansada formándose. Kate, es bueno verte, dijo, su voz un susurro. Estoy aquí para ayudar, papá, respondí, tomando su mano. Durante los siguientes días, caí en una rutina de cuidarlo, administrando su medicación, asegurándome de que estuviera cómodo, y hablando en voz baja para aliviar su dolor. Paula y Max se mantenían mayormente en segundo plano, mostrando sus verdaderos colores a través de su ausencia. Una noche, escuché una conversación acalorada en la sala de estar. La voz de Paula era estridente. Necesitamos más dinero, Mac. Las facturas del hospital de tu padre están consumiendo todo. No podemos vender la casa todavía, respondió Mac. La gente hablaría. Me detuve fuera de la puerta, mi ira hirviendo. Ya estaban planeando cómo sacar provecho, incluso mientras papá yacía muriendo en la habitación de al lado. Entré en la habitación, sin hacer esfuerzo por ocultar mi presencia. ¿Realmente este es el momento para hablar de dinero? Espeté. Paula me fulminó con la mirada. No empieces tú también. Desapareciste durante años mientras nosotros lidiábamos con todo. Lidiaban con todo, repetí incrédula. Eso es lo ¿qué llamas vivir a costa de papá mientras él trabajaba hasta agotarse? Max se levantó, sus ojos fríos. No tienes idea de lo que ha sido. Te fuiste. Y tuve todas las razones para irme, respondí. Paula cruzó los brazos. Veremos cuánto duras esta vez. Esa noche, me senté junto a mi padre, escuchando su respiración laboriosa. Abrió los ojos y me miró, tristeza mezclada con alivio. Kate, lo siento mucho por todo. Mi pecho se apretó. Papá, no tienes que disculparte. Negó con la cabeza débilmente. No estuve allí para ti. Debería haberte protegido de ellos. No pude contener las lágrimas. Estoy aquí ahora. A la mañana siguiente, encontré a Paula hurgando en su cajón. Me quedé en la puerta, mi voz fría como el hielo. ¿Qué estás haciendo? Ella levantó la vista, sorprendida. Solo organizando sus cosas. Claro, dije. Mi tono plano. Porque siempre has sido tan organizada, ¿verdad? Ella cerró el cajón de golpe. No te atrevas a juzgarme. No estoy juzgando. Estoy observando, respondí, moviéndome para sentarme junto a mi padre, quien acababa de despertar. Los días se arrastraron con la misma rutina, la casa densa con tensión. Mike aparecía ocasionalmente. Usualmente para quejarse de algo. Yo me mantenía enfocada, haciendo lo que podía por papá. Una tarde, los ojos de papá buscaron los míos con una seriedad que no había visto en un tiempo. Hay una cuenta bancaria, susurró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuenta bancaria? Él asintió, luchando por respirar. No mucho, pero es tuya. Secreta. Úsala sabiamente. Kate. Las lágrimas brotaron de mis ojos al comprender el peso de sus palabras. Había hecho lo que pudo para asegurarme algo, un pequeño acto de protección en medio del caos. Apreté su mano, prometiéndome a mí misma que lo aprovecharía. Sabiendo lo que ahora sabía, sentí un destello de esperanza y determinación.
Los esfuerzos de mi padre no serían en vano. No. Dejaría que Paula, Mac, ni siquiera Mark controlaran mi destino nunca más. Esto era solo el comienzo, y estaba lista para lo que viniera. La llamada llegó justo después de la medianoche. Había estado dando vueltas en la cama, mi mente inquieta, cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio. «Es tu padre», la voz de Paula era cortante, carente de emoción. «Lo han llevado al hospital». Me levanté de un salto, apenas respondiendo mientras me ponía algo de ropa y tomaba mis llaves. Para cuando llegué al hospital, mi corazón latía con temor. Encontré a Paula y Mac en la sala de espera, más molestos que angustiados. «Los doctores están con él», dijo Paula bruscamente. «Hemos estado esperando horas». «No». Me molesté en responder, pasando rápidamente junto a ellos. Encontré la habitación donde papá yacía, rodeado de máquinas y tubos. Se veía increíblemente débil, apenas reconociéndome. Cuando me acerqué, «Kate», murmuró. «Estoy aquí, papá», susurré, apretando su mano. Su agarre era débil pero urgente. «Recuerda la cuenta. Es para ti». «Lo sé», dije, luchando por contener las lágrimas. «Me encargaré de ello». Momentos después, su respiración se volvió superficial. Los monitores emitieron pitidos frenéticos y las enfermeras se apresuraron a entrar. Me empujaron suavemente pero con firmeza fuera de la habitación. Paula y Mac estaban en el pasillo, esperando como si estuvieran aburridos. Después de lo que pareció una eternidad, un doctor salió, su rostro solemne. «Lo siento», dijo. No lo logró. El rostro de Paula se endureció, sin traicionar ninguna emoción. Mike suspiró como si fuera una molestia. Luché por mantener la compostura, sintiendo una mezcla de dolor e ira. Ni siquiera les importaba. De vuelta en la casa, no pasó mucho tiempo para que las tensiones explotaran. Mientras recogía algunas de las pertenencias de papá, Mac me acorraló en el pasillo. «¿Qué es esto de una cuenta secreta?», exigió. Lo miré, el enojo ardiendo. «No es asunto tuyo». Se acercó, su rostro contorsionado con una mueca. Sé que dijo algo. «¿Crees que te saldrás con la tuya?». Paula apareció detrás de él, brazos cruzados. «No nos dejes fuera, Ed. Cualquier cosa que papá dejó es propiedad de la familia». «No te atrevas», solté, mi voz temblando de furia. «Ustedes dos vivieron de él toda su vida. Esto es mío». Mike se lanzó, agarrando mi brazo. «No te vas a llevar nada, desagradecida», me solté, mi temperamento desbordándose. «Quítame las manos de encima». Mark eligió ese momento para entrar, sonriendo mientras observaba la escena. «¿Cuál es todo este alboroto?». «Kate cree que tiene derecho al dinero secreto de papá», se burló Mac. «¿Dinero secreto?». Los ojos de Mark se iluminaron con codicia. Harta, me di vuelta para irme, pero Paula me bloqueó el camino. «No vas a ninguna parte», escupió, «no hasta que nos digas dónde está ese dinero». «Sobre mi cadáver», siseé, empujándola para pasar. Salí furiosa, mi corazón acelerado. Esto ya no se trataba solo del dinero, se trataba de enfrentarme a ellos, de liberarme de su control. Sabía lo que tenía que hacer, y no iba a retroceder. Esa noche, me senté en mi apartamento, apretando el pequeño librito de banco que papá me había dado. La suma modesta era suficiente para empezar de nuevo, para trazar un nuevo camino para mí. Su egoísmo y avaricia me habían empujado demasiado lejos. Ya no era la misma chica ingenua que podían manipular. Estaban a punto de aprender de la peor manera que no era alguien con quien meterse. De aquí en adelante, tomaría el control de mi vida.
su tiempo de explotar todo y ya. Todos había terminado. Los primeros pasos de mi plan estaban claros. La tormenta estaba aquí, y estaba lista para enfrentar. Soy Mary, tengo 35 años y quiero compartir un poco de mi historia. Todo empezó en una reconocida empresa de bebidas, donde conocí a William. Acababa de empezar como trabajadora temporal, navegando por el terreno desconocido de este nuevo trabajo cuando me asignaron al departamento de William. A pesar de que él era 3 años más joven que yo, ocupaba un puesto superior, encargado de guiarme y entrenarme. En esos primeros días, él irradiaba amabilidad, una cualidad que influyó mucho en mi impresión inicial sobre él. A pesar de la jerarquía laboral, nuestras interacciones pasaron de ser profesionales a personales y eventualmente nos casamos. Después de la boda, decidí alejarme del mundo corporativo, un ámbito que nunca terminé de abrazar, y me aventuré en un servicio de limpieza de hogar. Parecía ser un ajuste perfecto, permitiéndome flexibilidad y la satisfacción de participar en tareas más físicas que encontraba gratificantes, especialmente porque tengo habilidad para limpiar y cocinar. Mientras tanto, William continuó su carrera en la empresa de bebidas, sumergiéndose en las demandas de su rol. En cuanto a mí, empecé a trabajar para el servicio de limpieza del hogar 3 o 4 veces por semana, alrededor de 3 horas cada sesión. Para William, mi trabajo parecía simplista, casi ocioso. ¡Qué suerte la tuya! Tu trabajo es tan fácil. No tienes que pensar, solo hacer algunas tareas domésticas, solía comentar despectivamente. Yo defendía mi trabajo, explicando la importancia de la diligencia para cumplir con las expectativas del cliente, pero él lo restaba importancia, manteniendo que las labores domésticas no se comparaban con sus responsabilidades laborales. Nuestras discusiones sobre este tema eran frecuentes, revelando un lado de William que contradecía al hombre amable que pensé que me había casado. Tenía una visión desactualizada y dominada por los hombres, sin reconocer ni respetar mis contribuciones y esfuerzos. Incluso usaba el divorcio como una herramienta de manipulación durante desacuerdos triviales, como pedirle que esperara para cenar o si estaba lavando su camisa favorita. Me divorciaré de ti, amenazaba, por pequeñas molestias, usándolo como una palanca para ejercer control. Hoy, en medio de estos desafíos continuos, me estoy preparando para visitar la casa de la familia de William para el cumpleaños de su madre, Karen. A diferencia de Karen, que no prioriza el trabajo doméstico, he preparado comida para contribuir a la celebración, aún reflexionando sobre las verdaderas intenciones de William con sus amenazas. ¿Contempla sinceramente el divorcio, o es simplemente una táctica para dominar y dictar términos en nuestra relación? Esta pregunta persiste mientras conduzco hacia su casa, un lugar rebosante de las mismas influencias que moldearon al hombre que William es hoy. Al acercarme a la casa, la escena en el interior era demasiado familiar pero sorprendentemente caótica, pañuelos usados tirados por todas partes, botellas vacías amontonadas y una montaña de ropa sin doblar que nadie parecía inclinado a abordar. Bárbara, al igual que los demás, apenas prestaba atención al desorden, sumergida en su teléfono en lugar de cumplir con los deberes del hogar. Al llegar, Karen, con un tono de expectativa en su voz, comentó: Mary, buena sincronización con una profesional aquí, la casa quedará limpia. Comienza con la limpieza, por favor. Sus palabras resonaban con la regla a menudo no hablada: como nuera, de alguna manera la limpieza era mi responsabilidad. A pesar de mis protestas sobre el dolor de espalda y mi verdadera razón para visitar, para celebrar y no limpiar, me encontré cediendo, arrastrada a la limpieza para mantener la paz. Una vez que el espacio estaba algo presentable, Paul regresó y comenzó el semblante de una celebración de cumpleaños. Calenté la comida que había traído, preparé la mesa meticulosamente con tenedores, platos y bebidas preparadas, todo en solitario mientras Barbara permanecía absorta en su mundo digital, y Karen y Paul charlaban con William. Mis esfuerzos les eran invisibles, absortos en su propio mundo, ni siquiera notaron que salí de la cocina. Cuando finalmente regresé, el brindis ya estaba en marcha. «Feliz cumpleaños, Karen», coreaban,
sin esperarme. Agotada pero aún sonriendo, me uní al coro, «Feliz cumpleaños, Karen». Su reconocimiento fue un sí, gracias despectivo, que dolió después de mis esfuerzos. Sin descanso, Karen instruyó, «Mary, hay queso en la nevera. Córtalo y tráelo aquí». Obedeciendo, preparé el queso, solo para que me pidieran inmediatamente que friera un poco de tocino, un regalo de un amigo que aparentemente no podían esperar para probar. A pesar de mi sugerencia de que ya había suficiente comida, me encontré con un «deja de fastidiar, simplemente fríelo y tráelo aquí». «Vamos, mamá lo quiere». La amenaza familiar de divorcio se murmuraba detrás de mí mientras caminaba hacia la cocina. En medio de sus risas y comentarios despectivos, me sentí más como una sirvienta que como un miembro de la familia. «¿Es como una sirvienta?», escuché, seguido de «¿Cuál es el problema?». «Es mi esposa, es justo que trabaje, ¿verdad?». «Jaja, pobre cosa». El sarcasmo me hirió profundamente, su crueldad casual marcando lo peor de las reuniones familiares. A medida que avanzaba la noche, me involucraban en una tarea tras otra. Finalmente, cuando todos habían comido y la comida había concluido, llegó el comando final: «Oye, asegúrate de limpiar correctamente, eres una profesional, ¿verdad?». Sus palabras, un cumplido sarcástico, implicaban respeto solo cuando servía a sus propósitos. Limpié, mi mente corriendo con pensamientos sobre la unilateralidad de esta relación, reconocida como profesional solo cuando era conveniente, de lo contrario, solo una herramienta en sus manos. Si realmente me vieran como una profesional, me tratarían como tal, no solo en habilidades sino también con respeto y equidad. Al terminar la última limpieza, una parte de mí se contuvo, reflexionando sobre el día en que ya no me conformaría con este papel en el que me habían lanzado tan descuidadamente. Recibir una llamada de mis padres siempre era una mezcla de anticipación y calidez, pero esta vez el tono de preocupación en la voz de mi madre me tensó instantáneamente. «Mamá, ¿están bien?», pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. «Estamos bien, pero hay un pequeño problema», respondió ella vacilante. Un problema que había estado ocurriendo durante unos 2 meses, que habían mantenido en secreto para evitar molestar a William y a mí. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Verás, los padres de William vienen ocasionalmente a nuestra tienda», comenzó ella, preparando el escenario para lo que pronto entendería que sería una revelación preocupante. «Nuestra familia posee una tienda de comestibles finos que es bastante popular y frecuentada por clientes habituales, incluso apareciendo en revistas y ocasionalmente en televisión. A pesar de vivir a 1 hora en coche, los padres de William, Karen y Paul, nos visitan unas 3 veces al mes. Vinieron ayer también. Siempre estamos ocupados aquí, estamos agradecidos por eso», continuó mi madre, su tono una mezcla de gratitud y preocupación. «Por favor, danos la recomendación de hoy», dirían, escrutando la tienda. En la caja, insistirían casualmente, «somos familia, así que tenemos un descuento, ¿verdad?». Compelidos por la presencia de otros clientes y la incomodidad de la situación, mis padres cedían, ofreciendo un descuento nominal de unos 50 centavos por artículo. «¿Pero no es un poco caro esto?», preguntarían, exigiendo más descuentos. Y al salir, tomarían con naturalidad un paquete de productos, declarando, «nos llevaremos esto como regalo», y simplemente se marcharían. La audacia de tomar productos sin pagar no solo era sorprendente, sino profundamente molesta. «No tenía idea de que estuvieran pasando estas cosas», admitía mi madre, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. «Es realmente increíble. Simplemente tomar productos sin pagar es inaceptable. Hablaré con mi esposo al respecto», prometí, asegurándole que manejaría la situación. Esa noche, después de que William regresara del trabajo y nos sentáramos a cenar, traje el tema a colación. «Me gustaría que les pidieras a Karen y a Paul que dejen de pedir descuentos y llevarse productos sin pagar. Están causando problemas a mis padres», expliqué sinceramente.
Su respuesta fue despectiva e inquietante. ¿Cuál es el problema con eso? Son familia, así que deberían obtener un descuento. Es natural, replicó. No, no lo es. Incluso si son familia, siguen siendo clientes y deberían pagar como todos los demás. Además, tomar productos sin pagar es robo, contraargumenté, tratando de mantener la compostura. No es robo. Les estamos diciendo que nos lo llevamos, argumentó, sin entender en absoluto el punto e invalidando mis preocupaciones. Viendo que mi súplica caía en oídos sordos, resolví manejar el asunto yo misma. Dado que no hay otra opción, les hablaré la próxima vez que los vea, suspiré, resignada pero decidida. Observando mi determinación, la reacción de William fue aguda y fría. ¿De qué te pones tan altiva? No se puede evitar. Detente, o me divorciaré de ti, amenazó, repitiendo su ya demasiado familiar ultimátum. Mientras reflexionaba sobre la gravedad de la situación, me di cuenta de que esto no se trataba solo de descuentos o regalos, sino de respeto, equidad y los límites que estaban siendo flagrantemente ignorados por aquellos más cercanos a mí. Estaba claro que una confrontación directa era inevitable. Permanecí en silencio, mi mente corriendo con las implicaciones de lo que mi esposo acababa de proponer. Sus palabras fueron una cruda revelación de lo poco que valoraba mis esfuerzos y mi persona. Dado que el trabajo doméstico es prácticamente todo lo que puedes hacer, ¿por qué no te conviertes en la cocinera en la casa de mis padres?, dijo con indiferencia, como si estuviera ofreciendo una solución simple y práctica en lugar de un insulto profundo y personal. La sugerencia fue como una bofetada en la cara. Siempre había sentido orgullo de manejar nuestro hogar y mi trabajo con dignidad, y sin embargo, aquí estaba él, reduciendo toda mi existencia a nada más que servidumbre, no solo para él, sino ahora también para sus padres. Sus palabras resonaron en mi mente, mezclándose con las burlas y desprecios que había soportado anteriormente en la casa de sus padres. Todo volvió a mí de golpe, dolorosamente, la forma despectiva en que Karen había rechazado la petunia en maceta que cuidadosamente había elegido para ella en el Día de la Madre, desechándola con un «¿Esperas que me ocupe de esto?». Ni hablar, y la mordaz burla de Barbara sobre mi apariencia. «Mary, por cierto, estás terriblemente vestida hoy». Se rieron, aparentemente disfrutando de su crítica, incluso Barbara agregó, «En serio, pensé que me vestía adecuadamente». Pero sus palabras cortaron más profundo de lo que se daban cuenta. «Si te vistes así, mi novio nunca te prestaría atención». Y ahora esto. La sugerencia de mi esposo no se trataba solo de encontrar un uso práctico para mis habilidades, era una manifestación de cómo me veía. Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, me di cuenta de la extensión de mi aislamiento dentro de esta familia. Me veían no como una persona con sentimientos y capacidades más allá del ámbito doméstico, sino como un recurso para hacer sus noches tardías, la repentina obsesión por la apariencia, el comportamiento secreto con su teléfono y ahora esta proposición, todo apuntaba a una creciente brecha entre nosotros, llena de falta de respeto y desconsideración por mi bienestar. La sospecha de su infidelidad, que me había llevado a contratar una agencia de detectives, parecía casi secundaria ante el profundo desprecio que mostraba hacia mí en este momento. Con el corazón apesadumbrado, comencé a contemplar mis próximos pasos. ¿Era realmente esta la vida que había imaginado para mí? ¿Ser relegada al papel de cocinera en la casa de sus padres, basado en su visión arcaica de los roles de género? Sabía que algo tenía que cambiar. Tan doloroso como era considerarlo, la amenaza de divorcio, que había utilizado tan casualmente como un arma, de repente parecía un camino que podría necesitar considerar para mí misma. Necesitaba respeto, comprensión y aprecio, ninguno de los cuales parecía posible en este entorno. La resolución comenzó a construirse dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de probar su infidelidad, se trataba de recuperar mi autorrespeto y considerar un futuro donde fuera valorada, no como una mera extensión de las necesidades de otra persona, sino como un individuo completo por derecho propio.
El camino por delante era incierto y probablemente difícil, pero la realización de que merecía algo mejor fue el primer paso hacia un nuevo comienzo potencial. Me encontré con mi ex esposo en el familiar entorno del restaurante donde habíamos compartido muchas citas antes de que nuestro matrimonio tomara un rumbo descendente. Verlo ahora, con barba crecida y una camisa casual, lucía diferente, más desgastado y menos el ejecutivo pulido que siempre se esforzaba por ser. El aire entre nosotros estaba cargado de lo no dicho, un cóctel de agravios pasados y una vaga curiosidad sobre por qué había pedido encontrarnos. ¿Qué está tramando ahora?, me pregunté a mí misma mientras aceptaba esta reunión. Después de todo el tumulto, el engaño y las consecuencias posteriores de su aventura y nuestro divorcio, una parte de mí estaba escéptica sobre qué podía decir para enmendar las cosas. A medida que comenzó a hablar, quedó claro que esto no era solo un encuentro casual. Quería hablar, comenzó, su voz un poco más vacilante de lo que recordaba. Han pasado muchas cosas, y he tenido mucho tiempo para pensar en todo. Escuché, en parte por un hábito de cortesía enterrado y en parte porque realmente estaba curiosa sobre qué podría llevarlo a buscar esta conversación. Habló del incendio en el restaurante de su empresa, un evento dramático que marcó otro declive en su reciente racha de mala suerte. Fue una llamada de atención, admitió, detallando el caos y las repercusiones que tuvo en su carrera. Podía ver el costo que había tenido en él. El hombre seguro de sí mismo, a veces arrogante, que una vez conocí, parecía humillado por sus experiencias. Sus próximas palabras me tomaron por sorpresa, me he dado cuenta de mucho sobre cómo te traté, y lo siento. De verdad lo siento. Estaba equivocado en muchos niveles. La disculpa fue inesperada, y aunque una parte de mí se ablandó, otra parte permaneció en guardia. Las disculpas, después de todo, no podían deshacer el pasado, ni podían reparar el daño y la traición que habían definido el final de nuestro matrimonio. Aprecio tu disculpa, respondí cautelosamente, insegura de cuánto acceso emocional darle. Significa algo escucharte reconocerlo. Asintió, pareciendo aceptar los límites que aún no estaba lista para bajar. No espero nada, Mary. Solo quería que lo supieras. Y, bueno, me encuentro necesitando consejo. ¿Consejo?, ecoé, genuinamente sorprendida. Sí, sobre empezar de nuevo. Tú has logrado reconstruir tu vida, seguir trabajando y mantener tu dignidad a pesar de todo. ¿Cómo lo haces?, preguntó con sinceridad. Fue un momento de reversión de roles que no había anticipado. Aquí estaba el hombre que una vez menospreció mi trabajo, mis decisiones, buscando orientación sobre la resistencia y la reconstrucción. Respiré hondo, considerando cómo responder. Empezar de nuevo no es fácil, comencé, mi tono reflexivo. Se trata de aceptar el pasado, aprender de él y luego encontrar la fuerza para seguir adelante. Se trata de encontrar lo que te hace feliz, lo que te da propósito, y no permitir que las opiniones de los demás dicten tu valía. Escuchó atentamente, y estaba claro que esta conversación estaba muy lejos de las amenazas y argumentos de nuestras interacciones pasadas. Seguimos hablando, navegando por esta nueva dinámica con una curiosidad cautelosa pero genuina sobre cómo cada uno había cambiado. Al concluir la reunión y seguir cada uno su camino, me di cuenta de cuánto habíamos transformado ambos. La vida, con sus implacables altibajos, nos había llevado a este punto inesperado de reflexión y, quizás, a un nuevo tipo de entendimiento tentativo. Continuar mi viaje de automejora había sido una experiencia reveladora. Vestida con estilo con una falda, con visitas regulares al salón de belleza y un sentido de la moda actualizado, me encontraba ante mi ex esposo, una versión transformada de la mujer que él había dejado. Su sorpresa fue evidente cuando comentó, «Has cambiado mucho, con una falda luces tan elegante, Mary». Sí, las palabras crueles de Barbara y mi ex esposo me habían herido profundamente al principio, llevándome a reevaluar cómo me veía a mí misma. Habían dicho que ningún hombre estaría interesado en mí tal como era, y que no me importaba mi apariencia.
Estos duros juicios habían despertado una determinación en mí no solo para demostrarles que estaban equivocados, sino para redescubrir mi propio sentido de valía y estilo. La satisfacción de ser elogiada ahora por la misma persona que me había dudado me parecía una dulce, aunque no intencionada, venganza. Mientras nos poníamos al día, mi exesposo reveló la serie desafortunada de eventos que se habían desarrollado en sus vidas y la de su familia después del divorcio. Había perdido su trabajo, Barbara, siempre la mariposa social, había sido abandonada por su novio mujeriego, ahora cargada con deudas. Karen, adicta al juego, había recurrido a tomar un trabajo de limpieza para manejar sus finanzas, y la empresa de Paul se había derrumbado tras el incendio. La vida había vuelto al punto de partida, parecía, con sus dificultades actuales reflejando su desprecio y explotación previos hacia los demás. En ese restaurante, mientras mi exesposo expresaba su pesar y disculpas por todo, reconociendo lo equivocado que había estado, sentí un cierre que no había comprendido que necesitaba. Lo siento mucho, Mary, dijo, su voz llevando un peso de remordimiento genuino. Gracias, pero Mary, realmente has cambiado. Te has convertido en una mujer hermosa, agregó, una declaración que reconocía mi transformación más de lo que él podría entender. Después de nuestra reunión, al salir del restaurante, una sensación de liberación me envolvió. Ya no era la mujer que había sido subestimada y menospreciada. En cambio, había adoptado un papel en el servicio doméstico que no solo reconocía mis capacidades, sino que también me permitía crecer y aspirar a más. Estaba profundamente comprometida con mi trabajo, aspirando a mayores aspiraciones y emocionada por las posibilidades futuras. Los dolores del pasado, aunque habían dejado sus marcas, también habían allanado el camino para una nueva resistencia e independencia encontradas. Mientras seguía navegando por la vida, las acciones y palabras de aquellos que una vez intentaron disminuirme ahora servían como recordatorios de lo lejos que había llegado, no solo en apariencias, sino en fuerza, carácter y determinación. Ahora, mirando hacia adelante, estaba ansiosa por abrazar cualquier nuevo encuentro y desafíos que se avecinaran. Cuando busqué el apoyo de Gail, esperando algún atisbo de la asociación que teníamos antes, su respuesta me dejó atónita. Solo trabaja más duro, esposa. Como mamá dice, eres ineficiente. Sus palabras resonaron las de su familia, sin rastro de empatía o comprensión. Fue un claro alineamiento con su madre y su hermana en mi contra, solidificando mi papel como el caballo de batalla. Doméstico, desprovisto de cualquier aprecio o respeto. La carga de esta nueva realidad era abrumadora. Estaba trabajando a tiempo completo en un trabajo exigente y ahora manejando todas las tareas para 4 personas, todo mientras lidiaba con el impacto emocional de perder a un ser querido. La crítica constante y el sarcasmo que acompañaban mis esfuerzos hacían que cada día fuera más agotador que el anterior. En este nuevo y duro entorno, me encontraba reflexionando con frecuencia sobre el marcado contraste entre mi calvario actual y los primeros años de mi matrimonio. Las demandas implacables y la falta de apoyo eran sofocantes, empujándome a reconsiderar qué podría deparar mi futuro si esto continuaba. Mis sueños y la realidad de mi situación parecían más desarticulados que nunca. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, una determinación comenzó a formarse dentro de mí, algo necesitaba cambiar y dependía de mí iniciar ese cambio. Conforme continuaron las demandas de Gail, la absurdidad de la situación me impactó profundamente. Aquí estaba yo, esperando organizar alojamiento para un viaje al que ni siquiera había sido invitada, un viaje destinado a la familia, que aparentemente ya no me incluía. La ironía de preparar una estancia cómoda en el extranjero para aquellos que hacían mi vida diaria insoportable no se me escapó. ¿Por qué debería hacer eso si ni siquiera voy?, me preguntaba a mí misma, una mezcla de enojo e incredulidad burbujeando dentro de mí. La cruda realidad era que, a sus ojos, me había convertido en poco más que una herramienta conveniente, un medio para un fin, sin necesidades o derechos personales. En medio de esta realización, mi determinación se endureció. Ya había comenzado a documentar el comportamiento abusivo que estaba soportando,
reforzada por los consejos de mi jefa y la abogada que ella había recomendado. Cada instancia de difamación verbal, cada acto de agresión física, se registraba meticulosamente. Sabía que esta evidencia era crucial, no solo para mi eventual libertad, sino también para asegurarme de que enfrentaran repercusiones por sus acciones. Día tras día, la situación en casa se volvía más volátil. El comportamiento de Verónica, Louise y Gail se volvía cada vez más agresivo a medida que percibían mi creciente distancia y resistencia. Los pellizcos se convirtieron en empujones, las palabras duras en amenazas directas. Pero con cada acto de agresión, sin saberlo, añadían al expediente que pronto desmantelaría su control sobre mí. Cuanto más escalaban, más determinada me volvía. Mis planes para irme se volvían más concretos con cada día que pasaba. Coordiné con mi abogada, discutiendo las mejores estrategias para el proceso de divorcio. Planificamos meticulosamente, asegurándonos de que cuando diera mi paso, sería decisivo. A través de todo esto, el costo mental y emocional era pesado. La corriente constante de hostilidad en casa significaba que no había paz, ni descanso. Sin embargo, con el apoyo de mi jefa y la guía de mi abogada, sentía un sentido de empoderamiento crecer dentro de mí, una comprensión de que no era impotente, que tenía opciones y los medios para ejecutarlas. Cuando Gail mencionó casualmente el viaje familiar, pidiéndome que manejara la logística a pesar de excluirme, fue un recordatorio crudo de cómo me veían. Pero también sirvió como un catalizador, reforzando mi decisión de no solo irme, sino de asegurarme de que mi partida dejara un impacto duradero. Mientras finalizaba mis planes, el pensamiento de su sorpresa ante la revelación de mi evidencia recopilada y las consecuencias legales y personales posteriores me daban una satisfacción sombría. Me habían subestimado, me habían visto como débil y complaciente, pero pronto entenderían cuán equivocados estaban. Mis acciones no serían una venganza en el sentido mezquino que podrían esperar, sino como una firme defensa de mi dignidad y respeto, principios que habían pisoteado repetidamente. Continué con mis responsabilidades diarias, aparentemente complaciente, mientras en mi interior, la cuenta regresiva hacia la libertad y la justicia avanzaba cada vez más. Cada día me acercaba un paso más al momento en que reclamaría mi vida y dejaría atrás la opresión que había oscurecido mis días. La anticipación de un futuro donde ya no estuviera bajo su control era un faro de esperanza, guiándome a través de los momentos más oscuros. Más tarde, sentada a la mesa con mi familia, sentí una profunda gratitud por su amor y apoyo incondicionales, un claro recordatorio de lo que debería ser una verdadera familia. Sabía que el camino por delante podría tener sus dificultades, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba esperando el viaje. Podrían intimidarme para que cumpliera como lo habían hecho en el pasado. Sin embargo, la cruda realidad de los procedimientos legales comenzó a hacer mella en ellos. Estaba claro que sus tácticas habituales de manipulación y acoso no resistirían en el tribunal contra las pruebas sólidas que había acumulado. Mi abogado, firme y compuesto, transmitió sus opciones con una claridad inquebrantable, enfatizando el potencial de exposición pública y repercusiones legales si optaban por disputar la evidencia innegable de su abuso. Durante la negociación, la frustración de Gail era evidente. Aún parecía creer que podía persuadirme para que regresara, usando la culpa y un sentido de deber para influir en mí. Estás abandonando a tu familia, tu hogar. ¿Cómo puedes simplemente alejarte de todo lo que construimos?, argumentaba, su voz una mezcla de ira y desesperación. Escuché en silencio, mi determinación solo se fortalecía con cada una de sus palabras. Gail, lo que construimos estaba en terreno desigual, respondí con calma. Nunca fui tratada como parte del nosotros que mencionas tan a menudo. Siempre se trataba de lo que yo podía hacer por ti y tu familia, nunca de lo que podríamos hacer juntos. Un matrimonio, una verdadera asociación, no funciona así. A medida que las discusiones se prolongaban, Verónica y Louise intervenían, aún en negación sobre sus roles en la situación.
Intentaron minimizar la evidencia, etiquetando su comportamiento como disciplina necesaria, como si de alguna manera eso justificara sus acciones. Solo estábamos tratando de mantener un poco de orden en la casa, afirmaba Louise, su voz teñida de una mezcla de rectitud y ansiedad. Mi abogado intervino: el orden no requiere abuso, y la disciplina no se trata de ejercer control o infundir miedo. Luego se volvió hacia mí, dando un ligero asentimiento, una comunicación no verbal de que estábamos en el camino correcto. La realización de que realmente podrían enfrentar a un juez y explicar su comportamiento ante un tribunal parecía cambiar su enfoque. La mención del abogado sobre la credibilidad social tocó una fibra particular y su arrogancia anterior comenzó a tambalearse. Sabían que la exposición pública de su comportamiento podría dañar más que solo sus vidas personales, podría afectar su posición social y relaciones profesionales. Finalmente, al ver que no había salida y entender la gravedad de las posibles consecuencias legales y sociales, aceptaron llegar a un acuerdo. Los términos eran claros: yo conservaría lo que había tomado, ellos cubrirían sus propios gastos futuros, y se negociaría una compensación por el costo emocional y físico que sus acciones habían tenido en mí. Al concluir la reunión, sentí un profundo alivio. No solo porque estaba libre del entorno tóxico, sino porque me había defendido, algo que no había podido hacer durante demasiado tiempo. La lucha había sido agotadora, y el resultado no estuvo exento de dolores, pero la libertad y la tranquilidad que gané fueron invaluables. Al salir de la oficina del abogado, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera dejado caer una carga pesada que se aferraba a mí. Todavía había mucho por hacer y sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, esperaba el futuro, reconstruir mi vida según mis términos, rodeada de personas que me amaban y apoyaban genuinamente. El camino por delante era mío para moldear, y ese pensamiento solo me llenaba de una nueva energía y esperanza. Continuar abrazando la tranquilidad recién encontrada en mi vida se convirtió en mi único enfoque. El acoso de Gail, Verónica y Louise al intentar volver a entrar en mi vida fue un claro recordatorio de las dinámicas tóxicas de las que había escapado. Subrayó la importancia de los límites que había establecido para mí misma. Su repentina aparición en mi nuevo apartamento, a pesar de la orden de restricción y las indicaciones claras de mi deseo de no tener contacto, solo confirmaba su falta de respeto por cualquier límite o restricción legal. Su intento de reconciliación, lleno de disculpas superficiales y promesas, era transparente. Era evidente que estaban motivados por la desesperación financiera más que por algún remordimiento genuino o deseo de enmendar sus caminos. El intento de Verónica de volver a entablar una relación familiar sugiriendo que intentemos tener una buena relación y vivir bien juntos esta vez fue particularmente deshonesto. Revelaba una intención manipuladora, probablemente impulsada por sus problemas financieros y el deseo de evitar las consecuencias de sus acciones. A pesar del drama, la presencia de la policía cuando Gail y los demás intentaron enfrentarme en mi hogar fue reconfortante. Su intervención validaba mis decisiones y reforzaba mi determinación. Mientras los agentes escoltaban a Gail, Verónica y Louise, sentía que se levantaba un peso significativo de mis hombros. La realidad de que finalmente estaban enfrentando algunas consecuencias por sus acciones fue un alivio profundo. Más tarde, escuchar que se vieron obligados a vender la casa debido a su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Fue un recordatorio crudo de lo rápido que puede cambiar la vida. Su mudanza a un apartamento más pequeño, un resultado directo de sus acciones y decisiones, fue un resultado adecuado para sus años de vivir más allá de sus posibilidades y a expensas de otros. Ahora, liberada del drama diario y las amenazas, podía disfrutar plenamente de la paz de mi propio espacio y la alegría de las visitas frecuentes al hogar de mis padres. Cada visita era una celebración, especialmente con la llegada de mi sobrina. La alegría de su nueva vida, su inocencia y potencial, me llenaba de esperanza y felicidad. Eran estos momentos los que apreciaba, simples interacciones amorosas con mi familia, que contrastaban tan claramente con las relaciones manipuladoras y transaccionales que había soportado con la familia de Gail.
Avanzando, planeaba seguir apreciando y protegiendo estos momentos de paz. La experiencia me había enseñado la importancia de la familia, los límites y la búsqueda de la felicidad personal. Mi vida, ahora llena de relaciones genuinas y sin pretensiones, era algo que me había comprometido a proteger y nutrir. La diferencia marcada entre mi vida actual y mi pasado con Gail era un recordatorio diario de lo lejos que había llegado y de todo lo que había superado. La paz y la satisfacción que disfrutaba ahora eran tesoros que pretendía mantener a salvo, disfrutando cada día con un corazón lleno de gratitud y los ojos abiertos